Buenas tardes. Agradezco al comité organizador por la invitación a participar en el cuarto Congreso de Pacientes. En estos pocos minutos voy a intentar resumir algunos conceptos importantes sobre la artritis idiopática juvenil. Lo primero que quiero destacar es que, a pesar de que actualmente ha aumentado el conocimiento sobre las enfermedades reumáticas en la niñez, se sigue asociando el concepto de artritis a la población adulta. Este desconocimiento hace que muchas veces se demore la consulta, con un retraso en el inicio del tratamiento, perdiendo un tiempo valioso que puede llevar a secuelas que después es muy difícil de recuperar. Está plenamente comprobado que el diagnóstico precoz es uno de los que más influye en la evolución favorable de estos pacientes. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene como manifestación predominante la inflamación articular, pero no excluyente. También se pueden presentar con síntomas como fiebre, inflamación ocular, problemas de la piel. El término idiopática indica que no se conoce con exactitud cuál es su causa, pero sí sabemos que es autoinmune, lo que significa que es el mismo organismo el que se encarga de desencadenar y mantener la inflamación articular. También sabemos que existe predisposición genética a padecerla, aunque no es hereditaria, y que su sintomatología surge antes de los 16 años. Es la enfermedad reumática crónica más frecuente en la infancia. Hay distintos tipos de artritis que tienen un comportamiento clínico y evolutivo totalmente distinto entre ellas. Esta clasificación se realiza de acuerdo a las manifestaciones clínicas que se presentan en los primeros 6 meses de enfermedad. La artritis sistémica se caracteriza por la presencia de fiebre prolongada durante un periodo de 15 días. Son picos diarios, generalmente vespertinos, y lo más importante es que pueden predecer a la artritis en semanas o en meses, lo cual dificulta el diagnóstico. Puede acompañarse de una erupción cutánea, de un color rojo asalmonado, localizado en tronco y raíz de miembros, que cuando coexisten con la fiebre, facilitan un poco la sospecha diagnóstica. La artritis oligoarticular es la más frecuente de todos los tipos de AIJ, comprende aproximadamente el 50% de pacientes. Decimos que es oligoarticular cuando compromete de 1 a 4 articulaciones. Es más frecuente en mujeres menores de 6 años. Se caracteriza por presentar poco dolor. El motivo de consulta en estos casos suele ser por tumefacción o por limitación articular. Y tiene como complicación importante la posibilidad de desarrollar la uveitis crónica anterior, que es un proceso inflamatorio que puede llegar a ser severo de la cámara anterior del ojo y que es asintomática, lo cual nos indica que la tenemos que ir a buscar. Es por esto que son muy importantes los controles con el oftalmólogo en este tipo de artritis. Esta complicación se asocia a la presencia de un factor antinuclear en este grupo de pacientes, que lo tienen aproximadamente el 30% de los niños. La forma poliarticular es cuando compromete 5 o más articulaciones en los primeros 6 meses de enfermedad. Es más frecuente en mujeres también y tiene 2 picos de mayor frecuencia, alrededor de los 3 años y entre los 10 y los 12 años en la preadolescencia. Generalmente tiene un comienzo insidioso, con una artritis simétrica, con compromiso de grandes y pequeñas articulaciones, siendo muy característica la afectación de la columna cervical y de la articulación temporomandibular. Hay un grupo especial de artritis poliarticular que son las que se asocian al factor reumatoideo positivo. Esta se da en adolescentes con una sinovitis erosiva, quiere decir que tiene un pronóstico un poco más severo que la forma poliarticular sin factor reumatoideo, y tiene un curso persistente hasta la adultez. Es la forma clínica que se asemeja más a la artritis reumatoidea del adulto. Finalmente tenemos las 2 formas que son menos frecuentes, la artritis psoriática juvenil, marcada por la presencia de artritis y psoriasis, no necesariamente en el paciente, puede estar en un familiar de primer grado, y un elemento característico de esta forma de artritis es la presencia de dactilitis. Es el llamado dedo en salchicha. Se inflama todo el dedo
que se pone tumefacto y rojo. Y luego tenemos la artritis relacionada con entesitis, más frecuente en varones. En ellos encontramos la presencia de artritis con entesitis. Recordemos que llamamos entesitis a la inflamación del punto de inserción del tendón en el hueso. Estos pacientes son los que tienen más riesgos de evolutivamente desarrollar una espondiloartritis o una espondilitis anquilosante una vez llegada a la adultez. El diagnóstico de la artritis es fundamentalmente clínico. Los exámenes complementarios nos van a ayudar a descartar otras enfermedades, a apoyar el diagnóstico clínico, definiendo el tipo de artritis en algunos casos, como es el del factor reumatoideo, o identificar a los pacientes que van a tener más riesgo de desarrollar complicaciones específicas, como es el caso del factor antinuclear en los pacientes que pueden desarrollar una uveitis. El pronóstico de la artritis va a depender de varios factores. Por un lado, el subtipo de artritis idiopática juvenil. Por otro lado, el tiempo de evolución de la enfermedad. Tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento. Más corto es este tiempo, más probabilidades de generar un buen pronóstico evolutivo. Luego tenemos la presencia de complicaciones, ya sea en el momento del diagnóstico o evolutivamente, la respuesta que van a tener al tratamiento. Sabemos que no todos los niños responden de la misma manera, aunque tengan el mismo tipo de artritis y comiencen con el mismo esquema terapéutico. Esto es muy variable y lo tenemos que ir viendo en forma individual. Y por otra parte, el pronóstico va a depender también de la adherencia al tratamiento. Esto es un dato que recabamos rápidamente, interrogamos sobre esto antes de decir que un tratamiento fue inefectivo para un paciente. El tratamiento lo debemos individualizar para cada niño en particular. No hay un tratamiento que sea el mismo para todos los pacientes y para todos los tipos de artritis. Y el objetivo principal del tratamiento es lograr la remisión. Que con los métodos de tratamiento, con las drogas que tenemos actualmente, podemos llegar a lograr esto, cosa impensada hasta hace varios años atrás. Cuando no logramos la remisión, tenemos que conseguir llegar a una mínima actividad inflamatoria que permita tener una calidad de vida lo más normal posible. Por supuesto, mientras tanto, llegamos a la remisión, el tratamiento sintomático, y siempre teniendo en cuenta que debemos preservar la integridad física y psicológica del niño y su familia. Tenemos tres pilares del tratamiento en la artritis. Un tratamiento farmacológico, con las drogas ya conocidas por todos ustedes, antiinflamatorios, corticoides, que afortunadamente cada vez se usan menos, salvo casos muy puntuales. Fármacos modificadores de la enfermedad, sigue siendo el tratamiento básico con el metotrexato, y los agentes biológicos, que son medicamentos de última generación, actúan sobre el sistema inmunológico, bloqueando distintas moléculas que son las que se encargan de perpetuar la inflamación, y estos medicamentos son los que cambiaron radicalmente el pronóstico de la artritis juvenil en los últimos años. El tratamiento de rehabilitación debe iniciarse tan pronto como se haga el diagnóstico, conjuntamente con el tratamiento farmacológico, y los objetivos son los ya conocidos: disminuir el dolor, recuperar la movilidad que se pudo haber perdido, y lo más importante es prevenir las deformidades antes de que se instalen. Y finalmente, el otro pilar del tratamiento, muy importante, es lo que llamamos acompañamiento. Aquí incorporamos a todo el personal de salud que va a intervenir en el equipo multidisciplinario que va a tratar a estos pacientes. El médico clínico, reumatólogo, cardiólogo, oftalmólogo, nutricionista, odontólogos, psicólogos y todos los que intervienen en esto. Luego tenemos la educación sobre el paciente, educación sobre la familia, educación sobre lo que es la enfermedad, cuáles son las posibilidades evolutivas, todo lo que hay que hacer para dar confortabilidad
a la vida diaria del paciente. También educación y trabajo con los docentes. Esto es una tarea muy importante, porque muchas veces los docentes no conocen la enfermedad. Es importante hacerles llegar información. Muchas veces ven a los pacientes que refieren dolor o que refieren síntomas que no son visibles, y es importante que conozcan todo esto. Lo mismo que los profesores de educación física. Y finalmente tenemos las asociaciones de padres, que tienen un rol muy importante en la contención de estas familias. Bien, hablamos de remisión varias veces y se habrán dado cuenta que en ningún momento hablamos de curación. A los fines prácticos, el hecho de conseguir la remisión implica que el chico en ese momento está curado, pero no podemos hablar de curación porque es una enfermedad que la puede seguir manteniendo en forma inactiva durante mucho tiempo y en algún momento llegar a reactivarse. Por eso se emplea la palabra remisión y no curación. No hay ninguna droga que haya demostrado que pueda llegar a curar la artritis, pero sí conseguir la remisión. Ahora bien, ¿qué consigue la remisión? ¿Qué significa remisión? Perdón, conseguir que la enfermedad esté inactiva. ¿Y a qué llamamos enfermedad inactiva? A la ausencia de síntomas articulares y sistémicos, a normalidad de los parámetros de laboratorio y a la evaluación del médico que indique que no hay actividad inflamatoria. Hay dos tipos de remisión. Una, que es la remisión con medicación, que es cuando se cumplen 6 meses de enfermedad inactiva y el paciente sigue en tratamiento. Y hay otra que se llama remisión sin medicación, que es, una vez suspendido el tratamiento, mantener la inactividad de la enfermedad por lo menos 12 meses después de haberlo suspendido. Esto no quiere decir que a los 6 meses haya que suspender el tratamiento para pasar a estos 12 meses. Esto debe ser evaluado individualmente. Cada paciente con su reumatólogo van a considerar cuál es el mejor momento para disminuir la dosis y en algún momento poder llegar a suspender. Quiero finalizar remarcando algunos de los conceptos que mencionamos anteriormente. En primer lugar, nuevamente repetir que la artritis no es una enfermedad exclusiva del adulto, que los niños pueden presentarla en todas las etapas de su vida, prácticamente desde la lactancia hasta la adultez, y que esta artritis tiene y debe tratarse. Y el otro tema importante es que el diagnóstico temprano, el tratamiento precoz y mantener una buena adherencia al tratamiento son los que van a influenciar más positivamente en el pronóstico de estos pacientes. Y finalmente recordar que no podemos prevenir la enfermedad, pero sí debemos prevenir la discapacidad. Muchas gracias.